La agenda del nuevo orden mundial es la agenda ajena, como dijo una vez el difunto denunciante Phil Schneider. Muchos tienen demasiado miedo de tocar el tema de los extraterrestres por temor a perder popularidad, credibilidad o alienar a sus amigos y lectores. Incluso hay muchos investigadores alternativos que luchan con la idea de que la creciente centralización del poder es una manifestación de una agenda ajena. La verdad es la verdad, y la evidencia, como veremos, es abrumadora. Si se pregunta cómo los extraterrestres encajan en la imagen completa del nuevo orden mundial, es simple: están íntimamente involucrados en la parte superior de la pirámide. La agenda del nuevo orden mundial es la agenda alienígena. Son uno y el mismo. Es esencial darse cuenta de que los directores de toda la conspiración mundial del nuevo orden mundial son entidades no humanas, grupos de extraterrestres que interfieren, y detrás de ellos una fuerza oscura conocida como los Dijin o arcontes. Nuestra existencia ha sido secuestrada hace eones por entidades de dimensiones superiores y ahora somos prisioneros dentro de una matriz de engaño. Si desciendes por la madriguera del conejo lo suficientemente profundo, el camino se sale del planeta, tanto a otros mundos como a otras dimensiones. Pero no hay muchas agendas alienígenas. Sí, no hay una sola agenda alienígena. Hay muchas agendas alienígenas que surgen y emergen como temas comunes a lo largo de los testimonios de contactados y abducidos por alienígenas. Aquí hay una lista breve e incompleta de algunos de ellos que van desde positivos y útiles hasta negativos y hostiles. Querer ayudar directamente a la humanidad y verla evolucionar aunque no salvar a la humanidad. Querer ayudar a que la humanidad no se mate y destruya el planeta, por ejemplo, mediante armas nucleares. Querer entablar amistad e intercambiar información con la humanidad. Querer retroceder en el tiempo para evitar un resultado indeseable. Querer tomar prestado o robar el material genético de la humanidad, el ADN, para volver a sembrar, volver a reproducir o reintegrar su propia especie, por ejemplo, como es el caso de algunas razas extraterrestres que han tomado un camino evolutivo equivocado y han generado emociones de su genética. Querer crear una raza híbrida humano-alienígena. Querer dominar a la humanidad, convertirla en una raza sirviente o esclava de animales de granja y alimentarse de su energía emocional. Querer atrapar a la humanidad a perpetuidad a través de un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Por ejemplo, a través de la red del alma, de reciclaje del alma, o sea, reencarnación forzada. Queriendo asimilar a la humanidad en un colectivo similar a un androide como los Borg de Star Trek. Sería más exacto decir que la agenda del nuevo orden mundial es una agenda ajena, no la agenda ajena. El plan del nuevo orden mundial está más influenciado por las últimas agendas de la lista anterior: atrapar, subyugar y dominar a la humanidad y convertirla en una fuente estable de alimento emocional para sus amos. ¿Dónde está la prueba de la agenda alienígena? Como sabemos de esta agenda alienígena, hay tantas pruebas de que está mucho más allá del alcance de este artículo para incluirlo todo. Sin embargo, se podrá dar un esquema y numerosos ejemplos. Hay muchas fuentes con un amplio espectro de demostraciones. Los que se enumeran primero aquí son más probables para la mente lógica y racional, para aquellos interesados en pruebas contundentes. Evidencia fotográfica y de video de extraterrestres y ovnis, relatos de testigos presenciales de contactados extraterrestres y secuestrados extraterrestres
de sus encuentros e interacciones con extraterrestres, investigadores de extraterrestres, abducciones y ovnis, ufólogos que han escuchado y recopilado cientos de archivos de casos de contactados y abducidos, testimonios de antiguos miembros del gobierno y militares que vieron archivos de casos y trabajaron en departamentos de extranjeros de sus organizaciones, documentos y expedientes gubernamentales y militares desclasificados, historias, mitos y leyendas del pasado y del presente de todo el mundo. Repasaremos cada uno de estos a continuación, pero primero consideremos la historia de Phil Schneider. La agenda alienígena según Phil Schneider. El ingeniero militar y geólogo Phil Schneider fue un denunciante valiente que se hizo público en 1995 y fue asesinado por suicidio, entre comillas, un año después, en 1996. Él es quien primero expresó la frase «la agenda del nuevo mundo es la agenda alienígena», y lo habría sabido porque, según su afirmación, él personalmente se encontró cara a cara con los extraterrestres grises y reptiles hostiles mientras trabajaba sobre la construcción de DAMS, las bases militares subterráneas profundas. Increíblemente, Schneider se involucró en un tiroteo con algunos de estos extraterrestres, lo que resultó en un intercambio de disparos en el que Schneider resultó herido y el extraterrestre murió. Los relatos de Schneider incluyen una serie de otras afirmaciones asombrosas, como descripciones detalladas de bases subterráneas y ciudades debajo de Estados Unidos, los acuerdos secretos del gobierno de Estados Unidos con extraterrestres hostiles, la tecnología alienígena avanzada utilizada por agencias secretas de Estados Unidos, la existencia de Corbamita, el elemento 140, las operaciones mineras en la Luna y la agenda genocida extraterrestre del nuevo orden para reducir la población de la Tierra en un 85%. En la medida de lo posible, Schneider respaldó sus afirmaciones mostrando su cicatriz a las cámaras, así como lo que afirmó era una muestra de roca de Corbamita. Cynthia Dreyer, la ex esposa de Phil, ha destacado los muchos detalles sospechosos que rodean la muerte de Schneider. Schneider era amigo cercano de Al Bielek, el hombre involucrado en el experimento Filadelfia y el proyecto Montauk. Bielek revela información especial que Schneider le había confiado, incluidas historias de extraterrestres grises de 7 pies que dictaban políticas en una base subterránea secreta de la ONU, y como Schneider voló en secreto a Japón en un jet privado para revelar cómo fue el terremoto de Kobe, un ataque nuclear de Estados Unidos. El relato de Schneider también está corroborado por los documentos de Dulce, que hablan de una pelea entre humanos y extraterrestres en 1979 en la base subterránea Dulce de Nuevo México. Ahora veamos algunas de las pruebas de una agenda alienígena. Gracias a la difusión de la tecnología, hay muchas pruebas fotográficas y de video genuinas de la existencia de ovnis, a pesar de que Internet también está inundado de fotos y metrajes falsos. Puede que le lleve un tiempo discernir cuál es cuál, pero si se familiariza con su observación, se hará evidente. Como lista de inicio, los siguientes parecen genuinos: el incidente de las luces de Phoenix, otro avistamiento durante la tormenta, las naves Orbs y TIS que aparecen y aceleran rápidamente en Londres, Jerusalén, avistamientos del Domo de la Roca, Australia, Hawái, etc. También ovnis descendiendo de una nave nodriza en forma de cigarro en los cielos de Sudáfrica. De los 10 de miles de cientos de miles o incluso millones de avistamientos genuinos, es probable que algunos sean terrestres, de la Tierra, no de otro planeta, y se originen en los programas militares negros secretos que no existen oficialmente. Sin embargo, es extremadamente improbable que todos puedan explicarse debido a esto. Hay 20 casos de contactados
y abducidos por extraterrestres, fascinantes y bastante alucinantes. Entre ellos Billy Mayer, Alex Collier, Simon Parkes, Whitley Strieber, James Spark, Allen Newell, Clifford Stone, Charles Hall, Ernie Sears, James Gilliland, Bonnie Mayer, Niara Isley, Nadira Duran, Susan Reed, Thomas Reed y Bridget Nielsen. Hay muchos otros casos de contacto extraterrestre como Travis Walton, Sherry Wilde y Tracy Taylor. Demasiado para enumerarlos. Hay decenas de miles de casos documentados de contacto y secuestro extraterrestre y en realidad probablemente mucho más no conocemos, ya que algunas personas no recuerdan el incidente, o sea, la supresión de memoria autoimpuesta como un mecanismo de defensa psicológica para protegerse contra el trauma, o el borrado de la memoria, control mental impuesto externamente. Para aquellos que aún son escépticos, el trabajo de varios investigadores de extraterrestres, ovnis y abducciones es muy convincente. El doctor David Jacob, durante 37 años, ha entrevistado a más de 150 contactados o secuestrados por extraterrestres. En alguno de estos casos, se encontró que a las mujeres secuestradas les faltaba un ovario sin tejido cicatricial aparente que mostrara cómo se extrajo. La mayoría de las abducciones fueron hechas por reptilianos que estaban visitando a la humanidad con malas intenciones. Bill Ryan y Kerry Cassidy del proyecto Camelot escriben: de principio a fin, a Turner le sorprendió lo contradictorias que eran las historias de los extraterrestres. Afirmó que dirían cualquier cosa que quisieran para lograr sus fines. Como lo informaron los secuestrados en Taken, los extraterrestres insistieron de diversas maneras en que habían venido a ayudarnos a enfrentar el desastre ecológico que se avecinaba, a cruzarse por nuestro bien y el de ellos, a ayudarnos a evolucionar, tomar nuestro material genético para revivir su raza moribunda. A veces afirmaron que nos habían creado directamente, otras veces que nos estaban alterando genéticamente por nuestro propio bien. La doctora Roger Leyer, quien fue pionera en la investigación del impactante fenómeno de los implantes extraterrestres, y Barbara Bartolick, cuyos protegidos incluían a Carla Turner, Eve Lorgen y James Bartley. Bartley en realidad escribió lo siguiente sobre Bartolick. Bárbara rápidamente se dio cuenta de que la recolección energética era un componente clave del síndrome de abducción alienígena. Bárbara era empática y muy intuitiva y trabajaba sin cesar para documentar cada faceta de las experiencias de abducción extraterrestres de una persona. Sabía que los extraterrestres negativos manipulaban los centros de energía y las emociones de los abducidos para nutrirse y empoderarse a expensas de ellos. Este proceso se está desarrollando a una escala macroeconómica en toda la sociedad. La abducción alienígena es un asalto total a los humanos secuestrados, física, emocional, energética y espiritual. La historia de la humanidad está repleta de referencias de extraterrestres. Los antiguos textos védicos de la India mencionan vimanas o discos voladores. El chamán zulú Credo Mudwa, presentado a muchos en el mundo occidental por David Icke, cuenta muchas historias de cómo los seres reptiles aparecen a lo largo de la historia de su pueblo. Si la humanidad misma fue creada por una raza extraterrestre avanzada, como sugieren el artículo, los científicos encuentran genes extraterrestres en el ADN humano y otros, ¿cómo podría no haber una agenda alienígena con la humanidad en este momento? ¿Cómo podrían los extraterrestres no estar íntimamente involucrados con nuestro progreso ahora mismo? Y dado que el mundo está empujado hacia el nuevo orden mundial, ¿no sería justo asumir que está sucediendo en alineación con sus deseos, una agenda alienígena? Así que los extraterrestres están entre nosotros.
¿Pero son malévolos? Dada la convincente cantidad de evidencia anterior, muestran que muchos están interfiriendo en los asuntos de la Tierra con una agenda hostil. Es sorprendente que todavía exista la creencia en algunos círculos de que todos los extraterrestres son benevolentes y tienen el mejor interés para la humanidad en sus corazones. Esto es una tontería tonta y una tontería peligrosa también, porque le da a la gente una idea falsa sobre nuestros vecinos galácticos y por lo tanto baja sus defensas y los hace más susceptibles a algún tipo de invasión o manipulación. Específicamente, la conexión entre extraterrestres hostiles, como muchos reptiles, y ciertos humanos de cierta línea de sangre y frecuencias de vibraciones se realiza a través de la magia negra, un ritual satánico de sexo y sacrificio. Estos líderes humanos, ya sean miembros de la realeza, políticos, jefes de negocios o jefes militares, no están dirigiendo el espectáculo, están entregando voluntariamente sus almas a otras fuerzas, lo que sería una especie de posesión demoníaca, a cambio de lo que perciben, que es el poder. El nuevo orden mundial no termina solo con el control político, brutalidad policial, adoctrinamiento, infiltración, acuerdos de libre comercio, geoingeniería, banca internacional, tecnología suprimida o microchips. Hay abundantes pruebas que muestran que sale del planeta a reinos mucho más extraños, como la agenda alienígena, de lo que la persona promedio podría imaginar. ¿Cuántos estarían dispuestos a la tarea de explorar y analizar estos reinos para llegar al fondo de la verdad? Después de que él y otros empleados de la organización se enteraron de la existencia de vastos campos de concentración subterráneos e instalaciones criogénicas en los niveles más profundos donde miles y miles de secuestrados de este y otros mundos estaban siendo retenidos, torturados, utilizados para experimentos genéticos o como fuente de las tinas de proteínas líquidas, que alimentan a los dracos blancos alados, los dracos verdes altos y los dracos grises bajos. Phil Schneider, después de exponer durante una serie de conferencias la infiltración alienígena de más de 120 bases del nuevo orden mundial, como la base de Dulce en Nuevo México, la base de Groom Lake, Área 51 en Nevada y una debajo del nuevo aeropuerto internacional de Denver, que será utilizado como centro de transferencia a campos de concentración subterráneos en tiempo de caos. Y además de revelar una conspiración para colocar vagones de ferrocarril con literalmente millones de grilletes, Phil Schneider fue asesinado, creado para que pareciera un suicidio. ¿Quién fue el responsable? ¿Agentes del gobierno secreto? A pesar de que hubo evidencia de un acto sucio, haber sido estrangulado hasta la muerte por la cuerda de un piano, la conclusión oficial fue suicidio. By emphasizing the black budget. Black budget is a secretive group, basically a secret budget. It garners 1/4 of the gross national product, the entire gross national product of the United States. At present, the gross national product is around $5 trillion. So 1/4 of that's about $1.25 trillion per year. At least 1.023 trillion, and I say at least, is used in black budget programs like deep underground military bases. Presently, there are 129 deep underground military bases in these United States. Anyway, of these 129 bases, they've been building them day and night unceasingly since the early 40s. Some of them were built even earlier than that. These bases comprise basically of large cities underground. They're connected by high-speed monorail magneto-leviton trains that can go up to Mach 2. The average depth of each base is roughly a mile deep. They are basic whole cities hauled out underground. Black
projects as we know them sidestep Congress, which is illegal. Right now, the New World Order is depending upon these bases, and if I'd known that the New World Order involved, I wouldn't have had anything to do with it. I would lie to rather extensively. You can understand that back in 1943, they were able to create through vacuum tube technology, a ship that literally disappeared from one place and reappeared 400 miles later in another place. My father, Otto Oscar Schneider, it's an interesting story about him. He fought on both sides of the war. He was originally a U-boat captain. He was captured. He was captured by the French. He was turned over to the United States Army, turned over to the United States Navy, repatriated here, both of Beach, Florida and Fort Lauderdale, and taken up to Philadelphia Navy Yard thereafter. And he was a master machinist as well as a doctor. Later became a doctor. Basically, he was involved with different kinds of concerns, such as P-bomb, H-bomb, and Philadelphia experiments, these other kinds of projects. His groundwork, he invented a camera, a high-speed camera that took pictures of the first atomic tests in Bikini Island, and 12th of July, 1946, which I have original photographs of, which show unidentified flying objects fleeing the bomb site at a high rate of speed. Bikini Island at the time was infested with things in various depths of its waters. The natives always saw them. The natives had problems with their cattle, basically pigs is what they raised, and other things. Well, this story has never come out. This is basically what happened. So, that time, through General MacArthur and others, they felt that, in fact, General MacArthur was coined in saying the term, the very next World War we have will be the war, not with people from planet Earth, but with people from aliens or people from other planets. And this man was, we hadn't had him during World War II, we wouldn't be here today. Anyway, my father had laid the groundwork with theoreticians about the Philadelphia experiment and other experiments. What does that have to do with me? Other than the fact of that, all I can say is that if it wasn't for, he never told us kids this, and he kind of kept it secret until a couple of weeks before he died. I kind of regretfully say that. I don't agree with what he did on the other side of the pond at Nazi Germany, but I'll tell you one thing. I think he had a lot of guts in coming here and doing what he did. He was hated in his own land. In fact, there was a $1 million in gold reward for anybody who could kill him. Just bring the picture back to the dead bases or deep underground military bases. We've been basically lied to once. We've been lied to a long time. Number one, the alien question. Nobody really knows the truth. We've been ruined by Madison Avenue, who's painted a very unrealistic picture of what's going on with outer space aliens now, and the insider government, especially at Boone Lake. This particular facility, the half showed, this wasn't the original insignia. It was kind of like the local fish wrapper type insignia. The original insignia had a skunk on it. That was part of the infamous skunk words. So, anyway, this particular base originally is housed up to 117 live alien critters, or whatever you want to call them. Right now, it's not housing much of anything. Most of the stealth hardware has been removed. They moved it over to Kirtland Air Force Base. First of all, I want to tell you about aliens and the alien agenda. Back in 1954, under the Eisenhower administration, the federal government
decided to circumvent the Constitution of the United States and form a treaty outside of the borders of the United States within the borders of the United States. Basically, a treaty from entities outside of the borders of the United States, and it was supposed to be secret. It was called the Greada 1954 Treaty, G-R-E-A-T-A, Greada 1954 Treaty. That basically said that the aliens could take a few cows and test their implanting techniques on a few human beings, but they had to give detailed lists of the people involved, et cetera, slowly but surely, the outer space aliens slowly altered the bargain until they decided they wouldn't go by it at all. Back in 1979, this was a reality. The firefight occurred kind of quite by accident. I was involved in building an addition to the deep underground military base at Del Sega, New Mexico, which, by the way, is probably the United States deepest base. It goes down 7 levels over 2.5 miles deep. But at that particular time, we had drilled 4 distinct holes in the desert ground, and we were going to link them together with shape charging to go down in these holes, gather rock samples, check them for their particularity, particle count, give a detailed account of what kind of chemical explosive or plastic explosive we used there. As I was headed down there, to my total surprise, we found ourselves amidst a large cavern that was already full of... A principios de los años 60 ocurrió una explosión nuclear subterránea aproximadamente a 30 millas del suroeste de Dulce, Nuevo México, muy cerca de la carretera estatal 64. Esta explosión nuclear fue conducida bajo la sombrilla del proyecto PLOS-HAR y fue nombrada Gas Boogie. Recientemente ha sido alegado que esta particular explosión nuclear en la subsuperficie fue usada para crear un vacío o chimenea para el desarrollo de una subestación para un sistema de túneles ultra secreta adjuntada a una base del proyecto subterráneo del Libro Negro, según Tomás Castelo. Esta ciudad debajo del mundo, en particular, es una base altamente secreta operada por humanos, así como reptiles alienígenas y su casta de obreros, los comúnmente encontrados grises. Es aquí, aparentemente, que una multitud de proyectos de experimentación son llevados a cabo, principalmente experimentos genéticos en hombres, mujeres y niños secuestrados. Hay una mirriada de otros proyectos especiales de ciencia teniendo lugar en la base de Dulce, incluyendo, pero no limitados, a manipulación atómica, estudios de clonación del aura humana, aplicaciones avanzadas de control mental, cruces genéticos entre animales y humanos, espionaje visual y de audio. Y la lista continúa. De hecho, Dulce, en Nuevo México, es un lugar extraño. Es una pequeña ciudad durmiente, encaramada sobre la mesa Archuleta, justo al sur de la frontera de Colorado y el norte de Nuevo México. Los turistas, algunos, afirman que al entrar en la ciudad, vehículos negros con ventanas pesadamente polarizadas los siguen hasta que están fuera de los límites de la ciudad. Además, algunas otras fuentes que desean permanecer anónimas reportaron rarezas en su trabajo con la operación PLOS-SHARE durante los años 60. El proyecto fue creado bajo el disfraz del uso de bombas atómicas en los tiempos de paz y falsificados bajo la sombrilla de exploraciones de gas natural. De hecho, algunas de estas explosiones multikilotones fueron usadas como manera rápida de desarrollar inmensas cámaras en la
superficie para el desarrollo de instalaciones. Se ha reportado que la tecnología para limpiar la radiación está disponible y ya está en uso para estos proyectos. Cuando di una conferencia, dice Castello, el viernes 13 de agosto de 1993 en Las Vegas, y se publicó por primera vez los planos del suelo de los niveles 1 y 6 de la base de Dulce. Estos planos fueron reproducidos de los originales que fueron facilitados por el amigo de Castello. Este amigo no soltó anteriormente los planos porque estaban siendo usados como dispositivos de verificación a las demandas de personas abducidas que dicen que estuvieron allí. Hasta la fecha, los originales han verificado y desaprobado muchas historias circulando en el campo de la ovnilogía. No obstante, este amigo de Tomás Castello cree que ya es tiempo de comenzar a revelar las piezas faltantes. El plano de la base de Dulce estaba ilustrado como los originales por Castello y yo lo solté durante mi conferencia en Las Vegas, en Nevada. Su exposición, al inspeccionarla cuidadosamente, parece estar extrema y estratégicamente planificada. Desde el punto de vista vertical, recuerda a una rueda de carreta con un capote central y corredores radiando hacia afuera como en una rueda de carreta. Este capote es el punto focal de toda la base. Está rodeado de seguridad central y se extiende a través de todos los niveles de la base. Yo creo que esta base es el talón de Aquiles de toda la instalación. Probablemente contiene líneas de energía y comunicaciones de fibra óptica. Esto justificaría sus altamente custodiadas ubicaciones centrales, así como explicaría su continuación vertical a través de todos los niveles. Con todas las líneas de comunicación y líneas de energía enfocadas hacia el capote, es posible que cualquier nivel pueda ser completamente cerrado con llave por su propia seguridad. O los capotes de seguridad, ya sea de arriba o abajo del propio nivel. Esto proporcionaría un control máximo sobre toda la instalación. Los rayos o corredores que se irradian hacia afuera del capote central conducen a numerosos laboratorios en 5 diferentes direcciones. Al conectar los rayos y un pentágono es revelado en su diseño. Desde arriba, esta base se asemeja a la disposición del Pentágono en Washington, D.C., completo con pasillos, paredes e insignias militares. Puesto que no tenemos el encabezado exacto en sus corredores, es imposible determinar los alineamientos magnéticos. Cuando se ve lateralmente, su apariencia toma la forma de un árbol con un tronco en su centro y sus pisos extendiéndose hacia afuera como ramas. Si esta es una instalación de ciencia, entonces uno podría fácilmente decir que su apariencia lateral es como aquella del árbol del conocimiento. ¿Habrá sido esto diseñado a propósito o solo fue pura coincidencia? Si la influencia reptil sobre el hombre es tan grande como su arcaica documentación y mito, hacen que uno crea entonces que deberá haber otras moradas subterráneas similares a esta en otras ubicaciones. Tomás Castello debió reportar lo que veía en los laboratorios que investigaban lo siguiente: los campos de energía áuricos de humanos, viajes astrales o del cuerpo espiritual y manipulación, estudios Psi, aplicaciones de control mental y análisis de lo mismo, reconocimiento de la memoria del cerebro humano, adquisición y transferencia, manipulación de la materia, clonación embriónica humano-alienígena, réplicas rápidas del cuerpo humano por medio del uso de transferencia de energía, materia, completa con la memoria del individuo desde bancos de memoria de computadora con red neural, y otros avances científicos.
De vez en cuando, Thomas vería algo de las horripilantes creaciones genéticas que estaban contenidas en secciones separadas de la base. Esto, él sabía, no podría haber tenido nada que ver con enfermedades mentales o investigaciones de salud. Thomas no quería ver más allá. No obstante, su mente curiosa le imploraba buscar la verdad, sin importar su propio deseo de alejarse del horror. Un día, Thomas fue abordado por otro empleado, quien lo llevó a un vestíbulo separado. Aquí, él fue abordado por otros dos caballeros que susurraban las palabras más horripilantes, diciendo: los hombres, mujeres y niños que se decía mentalmente retardados eran, de hecho, víctimas de abducción que las tenían sedadas. Él advirtió a los hombres que sus palabras y acciones podrían traerles muchos problemas si los denunciaba. A esto, un hombre le dijo a Thomas que todos ellos estaban observándolo y también notó que él estaba demasiado incómodo con lo que estaba atestiguando. Él sabía que Thomas tenía una conciencia y que ellos sabían que tenían en él a un amigo. Ellos tenían razón. Thomas no los denunció a sus comandantes. En vez de esto, él hizo la peligrosa decisión de hablar en secreto con uno de los humanos enjaulados en un área denominada Pasillo de las Pesadillas. A través de su estado, inducido por drogas, él les preguntó por su nombre y su pueblo natal. Thomas discretamente investigó la afirmación de este humano loco, entre comillas, durante sus fines de semana afuera de las instalaciones. A través de su búsqueda, él descubrió que la persona había sido declarada como desaparecida en su pueblo natal, después de desaparecer repentinamente, dejando atrás a sus traumatizadas familias, quienes seguían pistas hasta llegar a callejones sin salida y repartían volantes. Pronto él descubrió que muchos de los cientos, quizás hasta miles de hombres, mujeres y niños estaban realmente en lista de desaparecidos sin explicación alguna. Thomas sabía que él estaba sobre su cabeza, así como estaban varios de sus compañeros de trabajo. Todo lo que él podía hacer, hasta que de alguna manera cambiara la situación, era estar alerta y extremadamente cuidadoso con sus pensamientos. Las capacidades telepáticas de los alienígenas grises les permitía leer las mentes de aquellos a su alrededor, y si él revelaba su intensa cólera, todo se habría terminado para él y sus nuevos amigos. En 1978, las tensiones dentro de la base de Dulce estaban extremadamente aumentadas. Varios técnicos de seguridad y de laboratorio comenzaron a sabotear los experimentos genéticos. Finalmente entraron en erupción los nervios y la paranoia hacia lo que comúnmente fue referido como las guerras de Dulce. Fue una batalla literal entre los reptiles y los humanos por el control de la base de Dulce. Fueron los reptiles, más que los humanos, que estaban empujando la gran mentira e insistían en usar a los humanos en sus experimentos. Y aquellos que no sobrevivían los experimentos eran usados como fuentes para los tanques de proteína líquida que aumentaban tanto a los fetos embriónicos de grises como a los grises adultos como fuente de nutrición. El conflicto inicial de la guerra de Dulce comenzó en el nivel 3. Nadie está exactamente seguro de cómo comenzó, pero sí sabemos, por los relatos de Thomas, que involucraba a las fuerzas de seguridad armadas de la base con armas de rayos, conocidas como pistolas de destellos, ametrallando al personal militar de los Estados Unidos y a las especies alienígenas grises que estaban jugando con ambas partes en contra de los otros. Cuando se aclaró el humo, 68 humanos habían sido muertos, 22 fueron completamente evaporados y 19 escaparon por medio de los túneles.
7 fueron recapturados y 12 permanecen escondidos hasta este día. Thomas regresó a su puesto aguardando la planificación de su propio escape, pero en 1979 las intensas presiones sobre Thomas por su trabajo finalmente lo hicieron quebrar el código de silencio. Él le contó a su mejor amigo, por una nota pasada a mano, que él estaba trabajando en una enorme instalación subterránea fuera de Dulce. Él también le dijo a su amigo que estaba trabajando lado a lado con alienígenas grises que se consideraban a sí mismos terrestres nativos y que el triángulo negro de cabeza con la T invertida de color oro dentro del triángulo era la insignia del proyecto. Thomas sabía que tenía que dejar su trabajo para su propia paz mental. Sin embargo, ahora que conocía la verdad acerca de los abducidos que mantenían abajo, casi sería imposible vivir una vida normal. Él siempre estaría bajo observación y amenazas hasta el día en que muriera. Él también estaba consciente del hecho de que su caída no iba a ser en la vejez. Su muerte fácilmente podría ser apresurada por ciertos individuos. Después de uno de sus fines de semana fuera de la instalación, él decidió regresar a trabajar. Esta vez lo hizo, llegando a través de uno de los huecos del aire menos custodiados, y sin anunciarse entró en la base por medio de pasajes secretos. Una vez adentro, él procedió a aparecer como si estuviera trabajando en sus tareas normales. Mientras cuidaba cada pensamiento al pasar cerca de algún gris, durante este tiempo dentro de la base, él se posesionó de fotografías inmóviles de la instalación y tratados firmados, con firmas auténticas entre el gobernador de California, Ronald Reagan, y varios otros individuos y los grises. Thomas también logró recuperar un video de vigilancia en blanco y negro de 7 minutos de experimentos genéticos humanos enjaulados. Grises hizo también copias de las películas de fotos y de trabajos en papel, embaló varios paquetes e instruyó a varias y diversas personas en quien él confiaba explícitamente que las enterraran o las escondieran hasta que llegara el tiempo correcto. Cuando Castello llegó a casa, lo esperaba una camioneta del gobierno secreto extranjero corporativo militar ejecutivo, que no es el representante del gobierno congresional, con agentes que le informaron que su esposa e hijo habían sido secuestrados y no sería devuelto a menos que Castello entregara los artefactos que sacó de la base. Castello escapó, nunca volvió a ver a su familia, estando fugitivo durante varios años, hasta que en el último informe de su co-investigador Jason Bishop se rumoreaba que había muerto en Costa Rica. Stacy Borland, un investigador que inspiró a John Grace, también conocido como Val Valerian, en su camino que condujo al establecimiento del grupo de investigación Leading Edge, también había estado trabajando con empleados de Reynolds Electric Corporation que habían expuesto el hecho a través de Billy Goodman Radio Talk Show que varios de sus compañeros de trabajo estaban cautivos en una base subterránea debajo del sitio de prueba de Mercury en Nevada. Esto fue después de tropezar con una conspiración que involucraba una toma de control alienígena reptil de las instalaciones subterráneas de Estados Unidos. Esto también fue confirmado por un ex empleado de Wackenhut, quien insinuó que todo el sistema subterráneo que une Nellis AFB en las afueras de Las Vegas con Edwards AFB en California ya no estaba bajo control humano y que muchos de los que habían aprendido demasiado tampoco aparecieron desaparecidos o muertos, al igual que los 5 empleados del sitio de prueba cuyo helicóptero fue derribado cuando intentaban abandonar la base con un avión repleto de pruebas condenatorias sobre atrocidades, antigravedad genéticas y de bases subterráneas. Borland estaba intentando exponer esta conspiración y ayudar a los trabajadores de Mercury en su lucha desesperada.
Poco después, Stacy y su hermano fueron asesinados. El caso Tilton. ¿Grises y humanos trabajando juntos? Krista Tilton, una abducida entre millones, lo fue en julio de 1987, pero cuyo caso representa un elemento especial dentro de la biología junto a otros pocos, pues su abducción estuvo caracterizada por elementos que hasta ese momento habían sido tomados como simples alucinaciones, en los casos de muchas otras abducidas que cuentan el mismo relato y cuyos casos emblemáticos podríamos resumir en los de Judy Doherty en Texas en mayo de 1973 y Miriam Hansen en Nuevo México en mayo de 1980. Cuenta Tilton que su abducción por grises, tipo visitantes de dormitorio, ocurrió en 1987 y que fue conducida en una pequeña nave hasta la cima de un cerro, donde vio en medio de la oscuridad cómo una luz brotaba de la entrada a un túnel en el cerro hacia donde la llevaron y en cuyo interior vio guardias armados. En el interior del túnel observó con especial interés la gran cantidad de cámaras de TV y pequeños vehículos que conducían a personas, trabajadores y uniformados al interior. Observó también oficinas a los costados, comprendiendo que estaba en el nivel 1 de una construcción subterránea muy cerca de donde fue sacada. Un guía rubio y de piel y ojos muy claros la recibió con los grises e ingresaron a través del túnel. Hacia los lados de la gran construcción, a medida que avanzaban, había pequeñas naves o discos como el que la había llevado hasta allí, que estaban siendo tratados por grises pequeños, que no prestaban atención a nada a su alrededor, solo a su trabajo de mantención. Entraron a un elevador sin puertas y bajaron al nivel 5 de la construcción. Sintió mucho miedo. Los guardias armados de ese nivel eran menos amistosos que los de arriba, pero saludaban militarmente a su guía, que no portaba insignias, solo su traje gris, con muchos grandes tanques que poseían brazos mecánicos anclados al piso y que se insertaban dentro de los tanques, produciendo un extraño y suave zumbido, todo eso computarizado. Ella intentó asomarse a los tanques, pero su guía la tomó del brazo diciendo que no era aconsejable que lo hiciera, pues podía complicar las cosas. Ingresaron a un gran laboratorio, el cual le llamó mucho la atención, pues ella estaba relacionada con aspectos médicos y nunca había visto las máquinas e instrumentos que ella veía. Vio pequeños grises trabajando de espaldas, oyó el ruido de metal contra metal, idéntico al que ella oía cuando los doctores iban a operar a alguien. El ruido era de instrumentación quirúrgica. El guía le dijo que se acostara en una mesa central en la sala y le pidió que cooperara, que así sería más fácil. Ella tuvo mucho miedo y comenzó a llorar. No quería quedarse sola con los grises en la sala, así que se tranquilizó. El guía se apartó de allí al momento de ingresar un doctor que comenzó a examinarla, siendo uno de los grises quien llevaba la dirección de la situación. Luego fue intervenida, sometida a operaciones internas, y cuando terminó todo, debió ponerse sus ropas y vio sangre en su entrepierna, como si le hubiese llegado su periodo. El guía conversaba con el doctor y luego fue donde ella diciéndole que todo aquello había sido necesario y que lo olvidara. Le pidió a su guía que le explicara ese lugar y él solo le dijo que era un área muy sensible y posiblemente en algunos años sería llevada allí nuevamente, a lo cual ella preguntó dónde estaba. Y éste le respondió que por su propia seguridad no debía saberlo. Al caminar hacia el pequeño vehículo, vio personas de otras razas que estaban en contenedores transparentes parados contra la muralla. Se acercó
y vio que eran como extrañas figuras, no pudo entender qué estaba viendo. Vio además animales en extrañas cajas enormes, vivos. Su abducción duró alrededor de 3 horas, siendo luego regresada a su casa de la misma forma. De allí en adelante se ha dedicado a hacer investigaciones sobre la base de Dulce. A continuación, fragmentos de una entrevista a Krista Tilton. Pregunta: ¿viste a alguna persona que diera muestras de estar cautiva al interior de la construcción durante tus abducciones? Sí, recuerdo haber visto a algunos individuos como en animación suspendida en el interior de grandes tubos transparentes. Me acerqué a algunos tubos y puse mis manos sobre ellos esperando algún tipo de respuesta, pero aparentemente no tuve ninguna. Aún así, no podría decir si estaban muertos o vivos o en algún punto intermedio. ¿Conoces algunas otras bases que pueden ser investigadas? Pero claro, hay muchas bases subterráneas y que han sido usadas con diferentes propósitos, como proyectos encubiertos del gobierno, en especial una en Los Álamos y otra al norte de Tucson, Arizona, conocida con el nombre código de Evergreen Aviation, la que es una base de la CIA. Poseo fotografías de helicópteros negros estacionados allí sin marcas, también otros tipos de naves raras. Ahora estoy trabajando con 2 investigadores muy buenos de Gran Bretaña que han escrito algunos trabajos de investigación en esta área. Ellos son excelentes investigadores, en especial Timothy Good. Ellos investigan bases subterráneas en América y Gran Bretaña. ¿Qué tipo de reptilianos, si viste alguno, encontraste dentro? No creo haber visto algún reptiliano. Los que vi y están relacionados con mi vida han sido pequeños grises a quienes uno o los que conocen el tema llaman trabajadores. Estos son seres que creo no tienen alma o individualidad. Son solo trabajadores para una raza establecida de aliens. A ellos se les entrega ciertos roles, ciertos trabajos, como si trabajaran para una gran compañía. Sin embargo, he visto algunos muy altos, pero sin ese look reptiliano, pero sé de qué estás hablando. Mi creencia es que los grises operan con un instinto animal básico de depredación en sus agendas para incrementar su base de poder en la Tierra y explotar otras culturas. Eso continuarán haciéndolo como colectivo hasta que sean frenados por la fuerza. Creo que algunos de los grises pueden ser convencidos por los humanos para hablar y desarrollar en ellos un grado emocional e individual. Si ellos pueden ser separados de esa mente colectiva en la que trabajan, ¿qué piensas tú de ello? Estoy de acuerdo contigo en gran parte, ciertamente. Los grises piensan y actúan en forma coordinada y supeditados a una gran energía o poder mental, trabajando a nivel colectivo, cuya vital responsabilidad es la de entregar órdenes y dirigir a distancia, ya que ellos actúan y piensan juntos. No hay ya discusión en torno a esto. Ellos hacen trabajos o trabajan en proyectos o ciertas cosas que les son encomendadas por altas esferas o seres alien de capacidad mental tremenda y o humanos también. Aunque esto último no podría confirmártelo realmente. Tengo mis dudas de que los humanos tengan la capacidad de establecer algún control natural, al menos, sobre algún tipo de alien acá en la Tierra, y si están trabajando juntos, humanos y aliens, es porque hay un pacto entre el gobierno y ellos. Creo que los aliens han venido acá por alguna razón poderosa y ciertos individuos en el gobierno han dado órdenes para trabajar con un propósito a nivel mundial. Krista Tilton ha compilado cientos de páginas de información, documentos y fotos relacionadas a la base de Dulce. Sus investigaciones han sido muy profundas. En resumen,
Según gobernantes y militares estadounidenses, en los años 50 los extraterrestres del sistema estelar de Rigel, del sistema de Orión, se presentaron ante dichas autoridades ofreciéndoles entregar tecnología de avanzada extraterrestre, a cambio de que por contraparte les permitieran actuar en nuestro planeta. Dicho gobierno les construyó bases subterráneas en el desierto, sobresalientemente en el área de Dulce, Nuevo México. Estos seres lo que hicieron fue desde luego ampliar y profundizar dicho sistema natural subterráneo para sus fines, y a cambio les entregaron en el año 1954 a los militares estadounidenses tecnología para el control de la población y la superioridad bélica, así como entre 5 y 9 naves extraterrestres a las cuales han tratado infructuosamente de hacerles retroingeniería, estrellando una de ellas en Kecksburg, Michigan. Sin embargo, los rigelianos se dieron prisa por extenderse mucho más allá de los límites de lo pactado, secuestrando a decenas de miles de personas y sometiéndolas a tratos de animalitos de laboratorio, probablemente con fines de experimentación y amplia manipulación genética regresiva, esclavizante y destructiva, habiendo probablemente incluido en estas actividades miles y miles de mutilaciones de ganado a lo largo de las últimas décadas, presuntamente también para experimentación genética, para la creación de envolturas energéticas y o biológicas para actuar en nuestro plano o hasta para alimentarse de sus fluidos y tejidos. Las cosas llegaron a tal grado que, como en Montauk, el personal humano se rebeló contra estos extraterrestres infames, generando una balacera dentro de la base de Dulce en 1979, con casi un centenar de militares humanos muertos, atrapados o desaparecidos cada vez que un investigador ha intentado aportar elementos de su propio testimonio para despertar a la gente sobre este horrible escenario. Ha sido rápidamente eliminado, suicidado, accidentado o asesinado como escarmiento. Están secuestrando gente para intervenirlas quirúrgicamente. Experimentan con nosotros dentro de dichas bases subterráneas para generar falta de autoestima, esclavización, etc. Se han aliado con otras razas de extraterrestres como los reptilianos, igualmente invasores y enemigos de la humanidad, y han llegado incluso a afectar a las milenarias comunidades intraterrenas, algunas extraterrestres y otras originarias o nativas de nuestro planeta. Si no actuamos, vamos a terminar como otras tantas civilizaciones desaparecidas e ignoradas. No sabemos exactamente qué quieren estos aliens de nosotros, si experimentan para hacernos evolucionar o por algún propósito en particular de ellos. Y no dejen de suscribirse a mi canal.